Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Esther 4:14. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu presencia, por tu favor, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy permites que podamos estar reunidos, Señor. Te damos gracias, Dios. Hoy disponemos nuestro corazón delante de ti. Hoy necesitamos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y voy a leer Esther 4:14, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Aquí Mardoqueo le está hablando a Esther. Si recuerdas, eh, Esther era hija de su tío de Mardoqueo. Y recuerda que ella entra, ¿verdad?, a una convocatoria cuando se va a elegir nueva reina para, para el rey Asuero en ese tiempo. Recuerda que su esposa Basti deshonra a su esposo Asuero, entonces se dan a la tarea, ¿verdad?, de hacer una convocatoria para elegir nueva reina. Entonces ahí es cuando Mardoqueo, ¿verdad? Eh, Introduce a Esther a esta convocatoria y se dan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, siendo judío, había alguien en ese momento en el palacio que no quería a los judíos, y era Amán. Amán era quien estaba a cargo de cuidar el palacio del rey. Entonces tiene estas diferencias con Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se inclinaba cuando Amán lo solicitaba. Recuerda que Mardoqueo solo se inclinaba al Señor, solo se inclinaba al Rey de Reyes. Entonces, a Amán tiene estas diferencias con Mardoqueo y levanta un decreto. Levanta un decreto para matar a todos los judíos. Si tú lees el capítulo 3 de Esther, del verso del 1 al 15, ahí viene todo el decreto, para que lo estudies aparte. Entonces, Amán levanta este decreto y llega a los oídos de Mardoqueo. Ahora fíjate, ¿cómo, cómo Mardoqueo en ese corazón compasivo le duele escuchar este decreto, y iban a dar muerte a los judíos? Ahora, si lo vemos en este tiempo, hay situaciones, ¿verdad?, en el sistema en el cual vivimos. Hay situaciones que quieren dar muerte, por ejemplo, a nuestra familia, a los nuestros. Y eso tiene en nosotros, cuando tú y yo, cuando tú y yo tenemos esa relación con Dios, ¿verdad? Pero tiene que provocar en nosotros una compasión. El enemigo quiere dar muerte a los nuestros. El enemigo quiere atacar a los nuestros. El sistema quiere ir en contra de los principios dados por Dios. Entonces, eso tiene que generar en nosotros, genera una compasión. Y es lo mismo que le sucedió a Mardoqueo. Mardoqueo escucha, ¿verdad? Se entera de que Amán quiere dar muerte a los judíos. Entonces, en Mardoqueo, ¿verdad? Eh, como ese hombre de Dios, como ese varón de Dios, necesita decirle a Esther,
¿Y por qué necesitaba decirle a Esther? Porque Esther en ese momento estaba tomando un lugar importante, estaba ocupando una posición importante. ¿Sabes que tú y yo en estos momentos estamos ocupando una posición importante? Y Mardoqueo lo sabía. Mardoqueo sabía que Esther estaba en una posición a través de la cual podría dar respiro y liberación a los judíos, como dice Esther 4:14. Y te lo vuelvo a leer, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Te decía que tú y yo estamos ocupando un lugar que somos privilegiados porque Dios nos hizo nacer en esta generación para dar libertad a sus hijos, para dar libertad a la nación, para traer respiro a la nación. Y si tú, no y yo, si tú y yo no entendemos que somos importantes para este tiempo, vamos, vamos a ir en contra, ¿verdad? Del propósito por el cual Dios nos eligió. Y Mardoqueo sabía que Esther estaba en una posición de autoridad, aunque en ese tiempo, ¿verdad? Aunque en ese tiempo más que de autoridad, si tú sigues leyendo, si Esther decía que sí a la encomienda de Mardoqueo, su vida corría peligro. Y sabes, cuando, si tú y yo entendemos que Dios nos eligió para esta generación, nuestros sí a Dios, también vamos a estar en peligro. Y lo dice la palabra en Mateo 11:12. Vamos a Mateo 11:12. Mateo 11:12. Voy. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estamos en tiempos, ¿verdad? En donde hay violencia. Y el decir sí a las encomiendas de Dios, nos vamos a enfrentar a violencia. Pero aquí dice la palabra, solo los violentos arrebatan el reino. Solo los violentos arrebatan respiro y liberación para su pueblo, para su nación. Y lo quiero llevar a lo más sencillo, ¿verdad? Solo los violentos arrebatan respiro y liberación para su familia. Necesitamos empezar por nuestra familia. Que Dios nos ha colocado, ¿verdad? En nuestra familia en una posición para traer liberación y respiro a ella. Porque hay decretos que se están levantando y se seguirán levantando para dar muerte a los nuestros. Y no lo veamos, ¿verdad? A lo mejor en muerte física, sino en muerte espiritual. Hay situaciones, ¿verdad? Que cada vez más en el internet, a lo mejor a través del celular, a través de cosas, que a simple vista, ¿verdad? El enemigo quiere llevar a nuestros hijos a una muerte a través de lo que ven, a través de lo que escuchan. Y entonces Esther toma su papel, Esther le dice sí a Dios a través de Mardoqueo. Y se atreve, ¿verdad? Se atreve a correr peligro.
Tú y yo no vamos a experimentar los beneficios del reino si no nos atrevemos a correr peligro. Porque así es, así estamos, así es todo lo espiritual. Necesitamos arrebatar. Dice Mateo 11:12, solo los violentos lo arrebatan. Mardoqueo estaba afligido por lo que iba a sufrir su pueblo. Mardoqueo fue movido a compasión y sabes, aquí hay también otra enseñanza porque Mardoqueo en ese tiempo representaba un discipulador para Esther. Mardoqueo estaba guiando a Esther. Y si ahora, ¿verdad? Vemos el otro lado de la enseñanza. Tú y yo en estos tiempos estamos siendo esos mardoqueos que están discipulando. Y te decía, empezando por nuestra familia. Mardoqueo se vio en la necesidad de conducir a Esther hacia los planes de Dios. Necesitamos conducir a los nuestros a los planes de Dios. Necesitamos aprovechar, ¿verdad? Que es un privilegio en la posición en la que Dios nos tiene, a lo mejor en tu trabajo, en tu escuela, en donde tú te relacionas, a lo mejor esas estrategias en las que Dios te puso como autoridad. Es un privilegio, pero tú y yo vamos a correr peligro. Porque sí, porque ante los planes de Dios siempre se levantarán planes en contra. Pero Mardoqueo en la vida de Esther representó ese discipulador que primero le tuvo que dar, ¿verdad? Que mostrar el plan. Mardoqueo tuvo que ser claro con Esther. Amán está levantando un decreto para dar muerte a los nuestros. ¿Y tú qué vas a hacer? Le dice Mardoqueo a Esther. ¿Tú qué vas a hacer? Y hoy el Señor nos está haciendo esta pregunta. Hay alguien que quiere dar muerte espiritual a los suyos. Hay alguien que quiere dar muerte espiritual a la nación. ¿Y ustedes qué van a hacer? Y esta pregunta que le hace Mardoqueo a Esther, que le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y hoy el Señor nos dice nos hace también esta pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora estás en la posición, estás en esa posición? ¿Quién sabe si para esta hora estás en ese lugar para traer respiro y liberación? Y el verso 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Fíjate cómo Esther, ¿verdad? Esther fue instruida a la manera de Dios. Esther fue instruida. Esther era una mujer sabia que sabía tomar decisiones. Y ve cuál fue su respuesta de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Recuerda que en ese tiempo alguien que se atrevía a entrar a ver al rey sin su permiso tenía que morir. Pero Esther, ¿verdad? Esther inspirada, aquí yo creo que ya Esther estaba siendo inspirada, ¿verdad? Inspirada por Dios
y levanta una estrategia para poder presentarse ante el rey. Recuerda que la tarea de Esther corría peligro, pero ella no usó cualquier arma para tirar el decreto. No tú y yo necesitamos entender que no debemos usar cualquier arma. Necesitamos las armas de Dios, las armas espirituales de Dios, para ir en contra de aquello que quiere venir a traer muerte. Entonces Esther les dice, ¿verdad? Reúnan a todos, ayunen y oren. Yo también haré lo mismo con mis doncellas. Y si perezco, que perezca. Imagina esta parte, esta parte de Esther que, y no es que se estuviera dando por vencida, ¿verdad? No es que estuviera tomando una derrota anticipada, sino ella sabía el peligro y aún así lo quiso tomar. Dice Mateo 16:24. Aún así lo quiso tomar porque ella sabía, ella estaba consciente de esto. Mira, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta parte cuando ella dice, y si perezco, que perezca, ella se estaba negando a sí misma. Ella sabía que era más importante el plan de Dios que lo que le podía pasar a ella. Necesitamos día a día, dice aquí, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Una vida en Cristo es una vida de negación a nosotros mismos. Si tú y yo decimos sí a los propósitos de Dios, si tú y yo decimos sí a los planes de Dios, al decir sí en ese momento nos estamos negando a nosotros mismos, porque no será nuestra manera, será a la manera de Dios. Y todos esos decretos que se levantan en contra de los hijos de Dios se tienen que destruir, ¿verdad? A la manera de Dios, no a nuestra propia manera, porque seguramente no tendremos éxito. Y aquí Esther dice, si tengo que perecer, que perezca. Dice, y quiero terminar con esto, Mateo 16. Vamos a seguir ahí mismo en el verso 25, Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esther halló el propósito de su vida cuando decidió perder la suya. Esther halló el propósito de su vida dada por Dios cuando decidió perder su propia vida. Cada uno de nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Y preguntarle al Señor, ¿para qué me has puesto en este lugar? ¿Para qué me has puesto en esta posición? Y te decía empezando por nuestra familia. Si Dios, ¿verdad? Te eligió como esa madre en ese hogar, es porque solamente a través de ti, esos hijos, ¿verdad? A través de ti, esos hijos van a encontrar respiro y liberación. Si se puso, ¿verdad? Como ese padre, como esa cabeza de hogar, solo va a ser a través de ti. Necesitamos meditar hoy y decirle,
Señor, ¿para qué me has colocado en esta posición? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y es que ya no se trata de nuestros planes, ya se trata de colaborar con los planes de Dios. Y sabes, estamos en un tiempo en que cada vez se levantarán más cosas que quieren destruir los planes de Dios, que quieren destruir a los hijos de Dios, que quieren destruir los propósitos. Pero así como se levantan, ¿verdad? También Dios está levantando esos Mardoqueos. También Dios está levantando esas Esther que están diciendo sí. Esas Esther que están diciendo, si perezco, que perezca. Esos Mardoqueos, ¿verdad? Que están discipulando, que están conduciendo a sus hijos a los planes de Dios. Necesitamos meditar, necesitamos preguntarle al Señor, ¿qué estoy haciendo, verdad? ¿Qué estoy haciendo y que no corresponde a lo que para este tiempo tú deseas que yo haga? Y sabes, el Señor nos va a dirigir, el Señor nos está dirigiendo, el Señor nos va a dar las estrategias, el Señor nos va a dar la revelación, el Señor nos va a dar la sabiduría para que hagamos, ¿verdad? Para que, para que demos respuesta a esta pregunta que hace Mardoqueo. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si tú y yo hoy, ¿verdad? Y tal vez viene un tiempo que podemos meditar y decirle, Señor, quiero decir sí. Y que si para esta hora tú me has hecho nacer, quiero ser parte de ese propósito. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por tu presencia, por tu favor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho nacer en esta generación. Y queremos corresponder, Señor. Queremos ser comprometidos, papá, a tus planes que tú tienes para este tiempo, Señor. Empezando por nuestra familia. Enséñanos a hacer esos mardoqueos que disipulan, que conducen a nuestros propios hijos, Señor. Hoy te pedimos perdón, papá, si hemos tomado a la ligera, Señor, ese compromiso contigo, Señor. Perdónanos. Sabemos que de algún modo tú traerás liberación y respiro a esta nación, a nuestras familias, pero queremos colaborar contigo, Señor. No queremos ver la historia de fuera, Señor, sino ser parte de ella, papá. Permite que podamos hacerlo, Señor. Enséñanos cómo, que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos diga qué hacer, qué decir, cómo actuar. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que eres en nuestro corazón, Señor. Gracias porque hoy podemos conocer más de ti. Bendice, Señor, cada familia aquí representada. Tú vienes a liberar esos propósitos en sus corazones, Señor. Tú vienes a despertar, Señor, esos corazones que dicen sí a tu propósito y que saben, Señor, que el peligro que corran, tú vas de la mano con nosotros, Señor. Queremos ser, Señor, de esos violentos que arrebatan el reino, papá. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.